Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico. En las pantallas del canal 5 Días estamos, como siempre, como cada mañana, transmitiendo desde el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un coworking café. Este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Podéis hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un coworking café para conectar, crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Contigo tenés la mejor experiencia de conexión del Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y con todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip 4G gratis y asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene más tener todo contigo. Y con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así la marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenidos, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Comunicate al 0983-946-663 o en estornia@5dias.com.py. En el Instagram nos podés encontrar como @estornia_PY. Vamos a actualizar el estado del tiempo que estamos teniendo. Tenemos 17 grados la temperatura a estas horas en la ciudad de Asunción. Miramos el pronóstico que nos presenta la Dirección de Meteorología para tener una idea de cómo se va a estar comportando en lo que va de esta semana. Tenemos también ya los datos. Para hoy una máxima de 20 grados, mínima de 16 y se anuncian lluvias para la jornada del día de hoy. Tiempo inestable con vientos del sur. El día de mañana iría mejorando el tiempo. Tendríamos una máxima de 22 grados, mínima de 16, cielo parcialmente nublado. Igual para el jueves, cielo parcialmente nublado, máxima 22, mínima 16. Y el viernes, cielo parcialmente nublado, máxima 19, mínima 13. El sábado vamos a tener un frente frío, fíjense ustedes, la mínima baja a 9 grados, la máxima se queda en 18, con el cielo parcialmente nublado. De esta manera se va a estar comportando entonces el estado del tiempo en esta semana. Miramos también nuestras redes sociales, @5días, PY, nuestra cuenta en el Twitter, y hoy estamos preguntando sobre este tema, el tema de la inflación. Encuesta 5 Días Televisión: en tus gastos personales, la suba de productos que más te está impactando es alimentos, nos dice un 42%, gastos médicos un 2.6%, combustibles el 54% y gastos de educación el 0.6% de los participantes. De esta manera entonces está votando la gente, participando el día de hoy en nuestro tema que vamos a estar dialogando un poquito más adelante con economistas para que nos vayan indicando, bueno, qué es lo que podemos seguir esperando para la canasta familiar, los posibles aumentos en los precios de la canasta familiar. Ahora hacemos nuestra revisión habitual de los principales datos de indicadores económicos del día. Y comenzamos mirando cómo se está comportando las monedas extranjeras y su relación con el tipo de cambio con el guaraní. Vamos a mirar cómo está el dólar, el real, el peso y el euro. El dólar está hoy a 6.800 guaraníes a la compra, 6.850 en la venta. El real 1.340 en la compra, 1.375 en la venta. Peso argentino 33 a la compra, 36 guaraníes en la venta y 7.500 guaraníes está el euro a la compra y a 7.900 en su precio de venta. Nos fijamos también en nuestro panel cómo se están comportando los mercados internacionales. Tenemos precio de la soja, $625 el precio por tonelada. El trigo a $403, el arroz $292, en todos los casos con aumentos. Y en el caso de la importación de petróleo WTI, estamos viendo también que el petróleo volvió a subir, está a $117 por barril, ganando también $2 el día de hoy. De esta manera se están comportando los precios de las materias primas en los mercados internacionales. Nos vamos al mercado local, mercado de valores. Hacemos una revisión rápida también, volumen negociado en los últimos años. Y nos fijamos cuánto es lo que se ha negociado al cierre del mes de mayo. Tenemos 6.656.000 millones de guaraníes.
Lo reportado al mes de mayo ya supera todo lo que se había negociado en el 2019, pero todavía obviamente está muy lejos de alcanzar el pico histórico que habíamos logrado el año pasado. De cualquier manera, los agentes del sector del mercado de capitales y también de la propia bolsa de valores nos habían dicho de que la estimación es de que este año, 2022, se pueda superar esta marca histórica de más o menos unos 3.300 millones de dólares, que fue lo que reportó el año pasado la bolsa. Este año se espera alcanzar 4.000 millones de dólares. Hasta aquí nuestra rápida revisión de los indicadores económicos. Ahora hacemos una pausa a la vuelta. Ya venimos con el tema de análisis del día. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Estamos con nuestra ventana, digamos, hacia algún lugar del mundo en esta mañana. Estamos mirando esta hermosa imagen. Se trata de la isla Calymnos. Es la famosa isla de las esponjas del mar, entre Kos y Leros, con alguna vegetación formada por dos valles fértiles. Se encuentran sus principales pueblos. Ideal para aquellos que buscan una isla griega para ir de vacaciones a un turismo de lujo. Algunos datos: alberga una población de más o menos unos 20.000 habitantes. La superficie de la línea de la costa es de 96 kilómetros. Su capital es Potia, Calymnos, y sus principales localidades son Bati, Mirtes, Masouri
Scalia y Chorios. Las islas más cercanas son lugares que antiguamente son puertos muy antiguos. El nombre de Caluma, o en latín Calima, fue poblado y más tarde colonizado por los eolios y dorios. También recibió una colonia de Argos. Es una localidad muy dedicada al turismo, como dijimos, al turismo de lujo. Y bueno, estamos viendo imágenes en vivo y en directo en este momento. 28 grados a estas horas en esta isla griega, que bueno, tenemos el gusto de poder mirar imágenes en vivo y en directo. 28 grados, son las 5 de la tarde con 10 minutos en Grecia a estas horas, y este es nuestro pequeño viaje que hacemos cada mañana. En este caso nos ha tocado visitar una isla en Grecia. Vamos ahora a nuestros temas de análisis del día. Hoy vamos a mirar algunos datos sobre los indicadores financieros que presentó el Banco Central del Paraguay, cómo está la salud del sector bancario y el sector de las empresas financieras. Miramos los números. En la liquidez, ¿se acuerdan que habíamos estado por mucho tiempo rondando cerca del 40%? Ha bajado un poco la liquidez, está en 38,14. La morosidad, que también en algún momento durante la pandemia se había disparado, se ha normalizado. Hoy está en un promedio ponderado de 2,47, la cartera vencida. Podemos ver también los niveles de rentabilidad, utilidades antes del impuesto sobre el patrimonio. La rentabilidad del ROE está aproximadamente en 15,55, el promedio del sector bancario. Y los niveles de solvencia se encuentran bien, por sobre el 20, levemente por sobre el 20%. Así que buenos indicadores que nos muestran también la salud del sistema bancario paraguayo. Vamos a ver la rentabilidad un poco más en detalle. Rentabilidad de las entidades financieras, el ROE. ¿Cómo están los bancos y financieras? Como les decía, los bancos 15,5% de rentabilidad y las financieras 9,4%. Hay que recordar que este año, hasta más o menos marzo, la rentabilidad de las empresas financieras era nula, y justamente por buenas operaciones y un saneamiento también de la cartera pudieron ir recuperándose, y ya reportan nuevamente ganancias las empresas financieras al cierre del mes de abril, según los datos sobre indicadores financieros que publicaba el Banco Central del Paraguay. De esta manera, entonces, son algunos números que podemos mirar de cómo cómo está el negocio financiero. Ayer justamente teníamos al director de uno de los bancos importantes de Plaza, y hoy vamos a estar, después ya de esta pausa que vamos a hacer, vamos a estar hablando sobre el tema de la inflación, la preocupación que hay en toda la ciudadanía por estos aumentos en los precios. Ya la gente en el Twitter nos está diciendo combustibles y alimentos es donde más le está golpeando el bolsillo este año la suba de precios. ¿Qué podemos esperar para la inflación en lo que resta del año? Vamos a hablar con un economista, exministro también, que nos va a poder estar comentando algunos datos sobre qué están observando ellos desde su consultora, sobre lo que podemos esperar para el resto de este año respecto a los precios de la canasta familiar. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos tema inflación, nuestro tema de debate el día de hoy en Monitor Económico. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart.
Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Muy bien, vamos a nuestra entrevista del día de hoy. Hoy, como les decía, antes de este bloque vamos a hablar sobre el tema de la inflación. ¿De qué manera este aumento importante que hemos observado en estos primeros ya prácticamente 6 meses del año está golpeando a la canasta familiar y qué se puede esperar para los próximos meses? Está con nosotros el economista, exministro también, y bueno, una persona muy entendida sobre todo el tema económico a través de la consultora Mentu, es el señor Hugo Roy, quien se encuentra con nosotros en línea en este momento. ¿Cómo te va, Hugo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia del canal. Bueno, Hugo, estábamos observando los datos del índice de precios al consumidor y tenemos una inflación interanual de 11.4%, uno de los niveles más altos que se ha observado en los últimos por lo menos 10 años. Y la pregunta es, ¿cuándo se espera que estos ajustes que estuvo haciendo Banco Central en su política monetaria comience a tener algún tipo de efecto? Sobre todo porque mucho de esta inflación entendemos que son por factores externos que están incidiendo también en los precios de la canasta familiar. ¿Qué están observando ustedes desde Mentu, Hugo? Yo creo que lo que comentaste es sumamente importante. La inflación existe, es la suba sistemática de los precios. ¿Cómo nos afecta a nosotros la suba de los precios? Que los mismos guaraníes nos permiten comprar menos cosas, en poder de compra. O sea, el impacto que tenemos por una suba de precios es en la capacidad de compra que tenemos las personas. ¿Cuándo existe inflación? Y básicamente la inflación se da tiene dos causas, o por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, digamos, ¿verdad? En el caso de la demanda, cuando todas las personas queremos ir a comprar más cosas, entonces las empresas dicen subamos los precios porque no acompañan la capacidad de producción a la demanda. Y por otro lado, por el lado de la oferta, es cuando los insumos se incrementan sistemáticamente.
Las políticas que hoy se están implementando con mucha fuerza en Paraguay y en algunos países son políticas monetarias que suben la tasa de interés a los efectos de ¿qué? De disminuir la demanda. Presumiendo que parte de la causa de por qué hay más demanda es porque hay más billetes y moneda en circulación. O sea, lo que quieren es retirar billetes y moneda de la circulación, con eso disminuir el consumo, disminuir la inversión y de esa manera afectar a la presión inflacionaria y que disminuyeran los precios. Digamos, eso sería el escenario que hoy tenemos. La pregunta es, ¿será efectiva ese remedio? Obviamente, si la enfermedad, si los síntomas que se llaman inflación se deben a una enfermedad que se debe a incremento en la demanda, ese remedio es efectivo. El gran tema es que los hechos están ocurriendo, la inflación está ocurriendo, no solamente por el contexto de incremento de precios por la demanda, sino por un incremento de precios que viene por el lado de la oferta. Dicho de otra manera, lo que está ocurriendo es que los insumos a nivel mundial, o sea, causas externas en muchos de los casos, se incrementan, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, el acero, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, el acero, por ejemplo, los alimentos, entre otras cosas. Entonces, como la causa viene por el lado de la oferta, probablemente el impacto no va a ser del todo efectivo. No va a curar la enfermedad. Por eso es que la inflación se está resistiendo a bajar. ¿Por qué se implementa ese instrumento? Porque es más fácil hacerlo. Es una decisión del Banco Central, se implementa inmediatamente y inmediatamente reacciona el sistema financiero. Los instrumentos adecuados para disminuir la inflación que están causadas por el lado de la oferta son otros. Y deberíamos esperar que el gobierno implementara otro tipo de instrumentos. ¿Qué medidas se pueden tomar? Porque, por ejemplo, cuando se habló de este aumento importante, casi ya un 50-55% de incremento que venimos acumulando en el precio de los combustibles, se intentó hacer lo que es la política del subsidio, pero eso tuvo una resistencia enorme que al final el Congreso y el propio Ejecutivo tuvieron que retroceder, y hoy con este libre mercado, ¿verdad? De alguna manera se siguen haciendo ajustes, ¿verdad? De hecho, incluso el propio Petropar, que dijo que iba a aguantar hasta mediados de este mes de junio, ya está anunciando que muy probablemente esta semana haga algún ajuste. ¿Qué instrumentos, aparte del ajuste de política monetaria, le queda al gobierno como para tomar alguna acción y tratar de alguna forma de suavizar un poco estos aumentos en los precios de la canasta, Hugo? Y obviamente el instrumento más efectivo es disminuir los costos, porque lo que tenemos es que el incremento de precio de los insumos no tiene un carácter transitorio, aparentemente tiene un carácter más permanente, de mayor plazo. No es que va a disminuir mañana. El precio del petróleo o de la energía en general no va a disminuir dentro de un mes. El precio de los alimentos no se va a ajustar inmediatamente. Entonces lo que tenemos es una inflación que probablemente tenga unas causas que permanezcan a través del tiempo. No se ve el fin de la guerra Ucrania-Rusia. La sanción económica le afecta más al resto del mundo que a Rusia. Entonces ahí es donde tendríamos un efecto más permanente. Entonces las acciones tienen que ser más permanentes, no solo transitorias, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tipo de instrumentos? Dije disminuir costos. Una forma de disminuir costos son los subsidios. Y obviamente los subsidios aplicados de esa manera fue muy cuestionado. Pero nosotros podemos disminuir costos a la producción de bienes o a la importación de bienes a través de disminuir los costos de la burocracia, por ejemplo, o a través de subsidiar el transporte de carga al Paraguay, de todos los productos que Paraguay importa. De alguna u otra manera uno puede generar condiciones especiales para que el transporte fluvial o el transporte terrestre, que se ha encarecido enormemente a causas externas, disminuyera. Pero yo creo que el instrumento más efectivo en este momento sería la política fiscal.
¿Por qué la política fiscal? Porque en la economía hay tres sectores que gastan. Gastan las empresas, gastan las personas y gasta el sector público. Las empresas gastan para invertir. O sea, su gasto es inversión, que es producción futura. Las personas consumen para vivir. Y el gobierno gasta, hay veces, para producir bienes públicos en general. Estoy hablando en términos muy generales. Cuando yo subo la tasa de interés, afecto a la inversión, es decir, afecto a mi capacidad futura. Y afecto al consumo, es decir, a la capacidad de las familias. Pero en este momento es el momento de que el sector público se ajuste, porque en los últimos años el sector público ha gastado sistemáticamente más de los ingresos que tiene. Por eso nos endeudamos, ¿verdad? O sea, la prueba es, desde el 2012 a hoy, es decir, hace 10 años, el sector público tiene un exceso de gasto con respecto al ingreso que tiene. Entonces, en su momento pudo haber estado bien. En el COVID era bueno gastar para dinamizar la economía. Pero hoy el sector público tiene que ajustarse. Porque los años anteriores, las familias y las empresas se han ajustado para permitir al sector público gastar. ¿Cómo yo me ajusté? Pagando más impuestos. Todos nosotros estamos pagando más impuestos. Si yo pago más impuestos, consumo menos de lo que gano. Entonces, en este momento, la política más efectiva para afectar la inflación va a ser el control del gasto del sector público. No es momento de endeudarse, no es momento de déficit. Es momento en el cual el sector público ayude a la política monetaria a bajar la inflación controlando su nivel de gasto. Eso va a hacer automáticamente que la inflación disminuya. Hablamos, Hugo, de proyecciones. Banco Central está esperando un 8% más o menos que estaría cerrando este 2022 la inflación. 8%, pero recordando que en mayo ya alcanzamos 5.4%. Cuando ustedes hacen los análisis en Mentu, ¿qué números están observando? ¿Creen que se va a ajustar los precios de la canasta en ese porcentaje o estiman una inflación que podría incluso ser aún mayor? Prácticamente de comienzo de año estábamos esperando una inflación del entorno del 8%. Yo creo que ahora los fundamentos nos están llevando a una inflación entre el 8 y el 10%. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hablar de un precio promedio que se incremente en un entorno del 9%, por así decirlo, no necesariamente significa que los productos que yo consumo se incrementen a un 10%. De alguna u otra manera, hay una gran presión inflacionaria o de incremento de precios de los productos, llamémosle, de origen nacional. Entonces, los productos de origen nacional tienen un incremento sustancialmente mayor que los productos de origen internacional. ¿Por qué? Porque el Banco Central está utilizando el tipo de cambio como un mecanismo para ayudar a que disminuya la inflación. Entonces, los productos importados tendrán un incremento de precio menor que los productos de origen nacional. Y de esa manera llegaríamos al 10%. Así también, los insumos tendrán un incremento mayor que los productos de consumo final. ¿Por qué? Porque eso implica que las empresas van a absorber vía pérdida, vía utilidades, gran parte del impacto, una parte importante del impacto. Yo decía anteriormente que las empresas y las familias son las que están haciendo el ajuste para contener la inflación. Respondiendo nuevamente, más precisamente a lo que señalas, estamos estimando una inflación del entorno del 9-10%, o sea, entre 8 y 10, un mayor impacto en los productos nacionales, un menor impacto en los productos importados, debido al control del tipo de cambio, o sea, el tipo de cambio no va a evolucionar todo lo que se esperaría, y un incremento mayor de los insumos, del índice de precio de los insumos, versus el índice de precio del consumidor final. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene que analizar un pedido de ajuste en el salario base y por lo menos lo que se está manejando hasta ahora es que con este 11% de inflación interanual, ese salario ascendería, que hoy está en 2.289.000 a 2.550.000. Ese mayor, digamos,
o ese aumento de casi un 11% que van a tener que hacer las empresas que emplean a personas que ganan en este nivel, ¿podría también tener algún efecto sobre la inflación, Hugo? O sea, yo quisiera separar los elementos. La inflación es el incremento sistemático de los precios, persistente de los precios. O sea, un incremento de una vez no necesariamente genera inflación. Ahora bien, una subida de una vez del salario mínimo, una subida una vez del precio de los combustibles, una subida de una vez del precio del transporte público, ¿qué hace? Afecta las expectativas. Y yo lo que digo, o sea, o las expectativas o los mecanismos de indexación. Entonces, al subir uno de esos componentes, todos estábamos ajustando los precios y eso genera la espiral inflacionaria, ¿verdad? Entonces, obviamente, un incremento de los precios del combustible, un incremento del precio del salario mínimo, del valor del trabajo, un incremento de alguna de estas variables que cité, va a generar una mayor presión inflacionaria porque afecta las expectativas y porque afectan los mecanismos de indexación. Muchos contratos están ajustados a la variación del salario mínimo. Eso es un dato, eso va a ocurrir. Ahora, yo no quisiera que este elemento se utilizara para decir no es bueno ajustar el salario. Yo soy de los que creo que la política pública tiene como objetivo garantizar el bienestar de las personas. Y garantizar el bienestar de las personas implica también hacer justicia, porque en este momento tenemos más o menos 1.500.000 personas que son asalariadas, la población ocupada asalariada es más o menos 1.500.000 personas, que en este periodo, en este año, perdieron 10% de poder de compra, poco más, 11%. Yo el ejemplo burdo que doy es si ganaba 100 y el precio de la manzana costaba 10, anteriormente compraba 10 manzanas y hoy puede comprar solamente 9 manzanas. ¿Quién se quedó con esa manzana? De esta manera, de esta forma, y como el déficit es público, el gobierno se quedó con esa manzana. El que gana con la inflación es el gobierno. El que pierde con la inflación son las personas asalariadas y son las personas que tienen menores ingresos. Por eso es importante hablar de un impuesto de inflación. O sea, es una forma de recaudar y financiar el déficit. Por eso es que tenemos que estar en contra de la inflación. Y por eso es que tenemos que estar a favor de que el gobierno hice ajuste de mantener la inflación. ¿Se debe ajustar el salario mínimo? Yo creo que sí se debe ajustar el salario mínimo. Primero porque dice la norma y segundo porque es una forma en la cual los asalariados van a recuperar poder de compra. Ojo, tenemos que tener en cuenta que en nuestro país más o menos el 40%, perdón, más o menos el 80% de la población, 86% de la población económicamente activa y ocupada gana menos de un 1,5 salarios mínimos. O sea, le va a afectar a gran parte de la población. Eso podría generar un efecto de producción y un efecto de disminución de la mora también, ¿verdad? O sea, tiene otros beneficios el hacer ese ajuste. La propuesta que estás haciendo, Hugo, porque en realidad lo que hemos visto para contener la inflación es la política tradicional, Banco Central aumentando las tasas, hoy ya está en 7,25. Ayer estábamos hablando con directivos de bancos y ellos nos decían de que como esta inflación de alguna manera es importada también por efectos exógenos, comentaban de que el Banco Central debería tener ya más cuidado para seguir haciendo estos ajustes tan sucesivos. Y ahora vos planteas el tema del recorte o por lo menos ajustarse los cinturones desde el punto de vista del gasto público. Podría ser una combinación, es decir, que el Banco Central mantenga ya la tasa donde está, ya no haga más ajustes y que sea realmente el nuevo actor Hacienda el que comience a cortar aquellos gastos que por lo menos pueden ser prescindibles, Hugo. Mira, absolutamente de acuerdo con lo que planteas, en el sentido que los incrementos de tasa de interés sistemáticos, reiterativos y sorpresivos no son buenos para el conjunto de la economía. Podrá ser bueno para ajustar los precios, ajustar la inflación en el corto plazo, pero no es bueno como instrumento de adicción. No podemos volvernos adictos a jugar con la tasa de interés.
y a tocar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque genera recesión. Yo también he cuestionado en estos últimos meses el hecho de que el Banco Central haya realizado ajustes sorpresivos. Todos nosotros sabíamos que la inflación iba a venir, que se estaba incrementando, que existía presión inflacionaria. Y probablemente gran parte de los actores económicos estaban percibiendo, o sea, los actores económicos informados, no los actores económicos, no el ciudadano común, el informado, estaba esperando de que vinieran ajustes de tasa de interés. ¿Qué pasa cuando yo, autoridad monetaria, le digo a la gente, voy a ajustar la tasa de interés en el futuro, de aquí a un mes, de aquí a 2 meses? Es razonable que los agentes que tienen que realizar proyectos de inversión adelanten su inversión. Entonces, cuando yo utilizo las expectativas como información, ¿verdad? Generando información, voy a ajustar en el futuro, entonces yo lo que, en vez de generar recesión, va a disminuir la actividad en el futuro, pero en el presente se va a incrementar el nivel de actividad. ¿Y qué ha hecho el Banco Central? El Banco Central lo que ha hecho es repentinamente subir la inflación sistemáticamente del año pasado, ¿verdad? Desde diciembre. Entonces, yo estaba dudando en hacer un proyecto de inversión hoy. Utilicé una determinada tasa de interés de descuento. ¿Y qué es lo que ocurrió? De la noche a la mañana, ese proyecto de inversión dejó de ser rentable porque la tasa de interés subió y la rentabilidad disminuyó. Y como me generó incertidumbre diciendo, ¿será que me va a subir nuevamente? Cosa que efectivamente ocurrió, lo que hice fue guardar la carpeta en el cajón del escritorio. La carpeta, el proyecto de inversión. Entonces, lo que yo señalo es que no solamente deberíamos ser más prudentes en la suba de tasa de interés, y ojalá quedarnos en este nivel, sino que también deberíamos ser más, tener un proceso de mayor diálogo y a lo mejor informar más a los actores sobre la estrategia para hacer frente a la inflación y dar mayor información para afectar las expectativas e incrementar el nivel de producto. Creo que no es sano subir la tasa de interés más allá del nivel actual y creo que no es sano subir el gasto público nuevamente. Cuando digo subir el gasto público estoy hablando de todo tipo de gasto público. No estoy hablando solamente del gasto corriente. Estoy hablando también del gasto de inversión, porque el gasto público de inversión no necesariamente es de calidad. Nada más, hemos escuchado algunos agentes que hablan ya de un escenario de estanflación, dicen ellos, porque obviamente pronostican un año recesivo y una inflación que no por lo menos se va a poder controlar a los niveles que quiere el Banco Central. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Hugo? Y yo creo que claramente podemos hablar de un incremento de la tasa de inflación. Lastimosamente hemos superado los 2 dígitos. Yo creo que nos vamos a quedar en ese entorno, como decía anteriormente, de 10 de inflación, entre 9 y 10. Lastimosamente el nivel de actividad está disminuyendo sistemáticamente. Ahí, o sea, tenemos inflación y tenemos estancamiento. Ahora, no tenemos una situación, llamémosle dramática. O sea, yo le sacaría una dosis de dramatismo a la palabra estanflación, ¿verdad? O sea, es decir, porque nos parece una situación muy crítica. Nosotros tenemos niveles que podemos controlar todavía. Y la gran ventaja de la economía paraguaya es que tiene una capacidad de recuperación muy rápida y que cada vez estamos más diversificados. Entonces podemos hacer frente a otros niveles. A mí el problema de estancamiento, el problema de disminución del ritmo de crecimiento de la economía paraguaya no se debe solo a la situación internacional actual o a los shocks externos e internos que hemos tenido recientemente. Cuando digo interno me refiero a sequía, cuando digo externo me refiero a esta situación de la oferta en general, digamos. Sino se debe a una disminución de la capacidad productiva de la economía paraguaya. Si nosotros miramos en los últimos 5 años, o sea, cuando digo los últimos 5 años estoy hablando de prepandemia, ¿verdad? Nuestros niveles de crecimiento promedio es menor a 1%. Y menor a 1% significa que apenas crecemos o significa que estamos estancados. Estancado es no moverse y la economía paraguaya casi no se ha movido, casi no ha incrementado su nivel de producción. Entonces, el problema de la economía paraguaya es un problema estructural. En estos últimos días se habló del modelo. Yo creo que está bien, es cierto, el modelo se ha agotado. Pero es aún más cierto que nosotros
los modelos de producción, la estrategia de desarrollo país tienen que ser dinámicos, tienen que cambiar permanentemente. Y la discusión sobre el modelo de la economía paraguaya, la estrategia de país que queremos continuar, es la que se ha estancado. Y la clase política y la clase empresarial está muy abocada a sus problemas de cortísimo plazo y no estamos pensando en el país que queremos. ¿Cuánto está pronosticando va a ser o va a variar este año el Producto Interno Bruto, Hugo? ¿Cuánto desde la consultora, cuánto esperan o cómo esperan que se comporte la economía? Banco Central habla prácticamente de un estancamiento, 0,2% positivo. Hay algunos que son más, digamos, tienen una visión más optimista y otros que incluso hablan de una recesión cercana al 2%. En el caso de ustedes, en el análisis que hacen, ¿cuánto están esperando se pueda mover el PIB este año? Estamos más cercanos más cercano al 0%, con una variación de más o menos 1. O sea, creemos que estaríamos entre el menos 1%, o sea, una caída del 1% o el 0%, o un no crecimiento, 0% de cambio del Producto Interno Bruto. Para el año que viene se podría aventurar una especie de efecto rebote, así como ocurrió en el 2021. Siempre hay un efecto rebote, Samuel, pero nosotros no podemos pensarnos de los efectos rebote, porque los efectos de rebote son mejoras de corto plazo, ¿verdad? O sea, es decir, cuando yo estoy enfermo y estoy en cama, al día siguiente camino y de estar parado a caminar, hay un crecimiento del ritmo de actividad. Exacto. Pero esa misma actividad no es sostenible en el tiempo, porque yo tengo que mejorar estructuralmente. La economía paraguaya lo que tiene que hacer es cambios fundamentales. Y ahí es donde yo creo que el sector privado ha hecho esfuerzo y se ha adecuado bastante. O sea, yo veo un sector productivo muy dinámico, que ha cambiado muchísimo. Veo un sector importador que ha logrado acercarse a varios mercados, traer productos con mayor tecnología, tanto de bienes de capital como de bienes de consumo. Veo un sector emprendedor que está generando nuevas opciones, nuevas propuestas de negocio. Sin embargo, creo que el sector productivo, el emprendedurismo, las pequeñas y medianas empresas han sido las más golpeadas en estos años. Y no veo un sector público que haya mejorado en la calidad del gasto. Y que cuando digo mejorado en la calidad del gasto, lo que me refiero es un gasto orientado a mejorar las capacidades de producción y las capacidades capital humano. O sea, tenemos que tener un sector público más dinámico en ese tipo de cosas. En estos días he escuchado muchísimo cuántos kilómetros nuevos de rutas se asfaltaron, ¿verdad? Pero tener más rutas no es comunicación, construir más escuelas no es mejor educación, construir más hospitales no es mayor salud. O sea, el resultado tiene que, el foco del gasto público tiene que estar en el resultado y en el impacto que tuviera en el modelo de desarrollo. O sea, yo suelo decir como un ejemplo muy simple. Yo me cuestiono en qué medida el nuevo puente Héroes del Chaco ayudará al desarrollo. O sea, ¿no era mejor esos recursos invertir en otro tipo de productos que fueran de mejor calidad o mayor impacto? O sea, no siempre los empedrados chinos no agregaron valor en el largo plazo, agregaron gasto, no valor, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que enfocarnos más en las pymes, creo que tenemos que reorientar la política de gasto y la política de inversión del sector público a los efectos de que estos colaboraran a mejorar las capacidades productivas de la economía paraguaya en el largo plazo. Hoy te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por compartir todas estas reflexiones con nosotros aquí en Monitor Económico de 5 días. Muchísimas gracias, Samuel. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Muchas gracias. El economista Hugo Roy conversando con nosotros, hablando sobre el tema de la inflación, qué acciones se pueden tomar para intentar de alguna forma atenuar esta presión inflacionaria que hemos estado viviendo a lo largo de este año y que se pronostica va a ser también uno de los niveles más altos en los últimos 10 años. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta ya venimos con nuestro monitor global. Enamórate de lo legal.
Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Vamos a nuestro monitor global, cómo se encuentra en la región en algunos indicadores, y en este caso vamos a ver profundización financiera regional. Fíjense cómo tanto en los créditos como los depósitos en relación al tamaño de la economía de América Latina fue aumentando. Ahora estaba en el 2007 estaba en torno, los depósitos sobre el PIB estaban en 38%, la cartera de créditos sobre el Producto Interno Bruto en 33%, y fue aumentando, ¿verdad?, de forma sistemática hasta que tenemos el último dato al 2020. Hoy día los depósitos representan casi el 60% del tamaño de la economía de América Latina, y en el caso de la cartera sobre el PIB también un 48%. ¿Cómo está Paraguay? Y está en este orden. Paraguay en este caso está 43 y acá está en torno a 54, 55 más o menos está acá. O sea, estamos levemente, nuestro nivel de profundización financiera está poquito por debajo de lo que es el promedio de la región, pero tampoco no estamos tan lejos de lo que es el promedio de la región. Obviamente hay que ir aumentando y bancarizando más a las personas. Ese es un dato que daba a conocer la Federación Latinoamericana de Bancos, cómo está el nivel de profundización de los sistemas financieros en América Latina. Como siempre, te recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal de las terrazas del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología de primer nivel. También te recordamos que contigo tenés la mejor experiencia de conexión del Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G gratis y asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Ahora es tiempo de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Somos Stornia, medimos, identificamos, analizamos los intereses, hábitos y necesidades de los consumidores.
conectando así tu marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenido y somos innovación. Estornia, comunicación estratégica. El número de teléfono para que te pongas en contacto es el 0983-946-663, estornia@5dias.com.py y en el Instagram como Estornia, @Estornia_PY. Y nos vamos despidiendo del programa con este video interactivo en el ¿Sabías qué? Hoy hablamos de ciclos económicos. Con esto ponemos punto final y te invitamos a que mañana te vuelvas a conectar a la misma hora para hacer Monitor Económico. Ciclos económicos. ¿Alguna vez se preguntaron por qué la economía no crece de una manera uniforme ni irregular? ¿Por qué un país puede tener varios años de crecimiento y de repente esto termina? Para dar respuestas a estas preguntas debemos entender los ciclos económicos. Pero, ¿qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos son variaciones en la producción, el ingreso y el empleo que se dan en la economía de un país. Estas variaciones suelen estar divididas en fases conocidas como expansión, cima o auge, contracción o recesión y depresión. Por eso, para entender a la actividad económica se deben tener en cuenta cada una de las fases del ciclo. La fase de la expansión es donde la actividad económica aumenta a un ritmo constante. Durante esta fase existe un aumento en la producción, del ingreso y de la cantidad de empleo. Tras la fase de la expansión, se tiene la fase de la cima o auge, que es el punto más alto del ciclo económico y se da cuando la economía se encuentra en su mejor momento. Aquí, la capacidad ociosa es escasa o nula, es decir, todos los factores de producción se encuentran ampliamente utilizados. Pero, tras el periodo de la cima, el ritmo de crecimiento de la economía disminuye, normalmente como consecuencia de un exceso de producción, el efecto de shocks internos y externos, como cambios climáticos y variaciones internacionales o locales de precios, lo que dificulta que se vendan los productos, lo cual lleva a la fase de la contracción o recesión. En esta fase, la producción disminuye, como así también el empleo y el ingreso de los diferentes actores económicos. El punto más bajo de la contracción se conoce como fase de depresión, el cual es el punto más bajo del ciclo. En este punto existe más desempleo y muchas de las máquinas están paradas. Existe una baja producción en la economía y la capacidad ociosa es alta. También los ingresos se encuentran en su punto más bajo. Pese al comportamiento cíclico, la duración de estas fases es irregular y son muy difíciles de predecir con certeza. No existen plazos establecidos para la duración de estos ciclos. Pueden ser cortos periodos, como así pasar años en una misma situación. Depende de cuán ágil sean las políticas implementadas para sobrellevar los ajustes que se deben producir a cada momento.